Hoy, como hace un año, acudimos a este ejercicio de rendición de cuentas, no a escuchar un discurso más del secretario, sino a exigir resultados en un tema complejo, pero donde su responsabilidad, a un año de dejar el cargo, estamos seguros que dejará más promesas que cumplimientos. Desde la trinchera del Partido Acción Nacional, vemos una Secretaría de Transportes y Vialidad débil y cansada, un ente público anquilosado, enfermo, una estructura burocrática contaminada e incapaz de sacar adelante los compromisos del jefe de gobierno. Y cuando hablo de compromisos, no son solamente los políticos, sino hasta los negocios personales que compra a quien le endulza financieramente el oído. El lucrativo ramo del transporte ofrece oportunidades infinitas de enriquecimiento a costa de terceros. ¿Qué mejor y más reciente ejemplo de ello que la presentación hace unos días de los novedosos taxis ecológicos cuyo costo de 400,000 pesos por unidad endeudará a quien los adquiera por una década o más? En fin, otro proyecto más para acumular miles de euros en bonos de carbono que seguramente servirán para apoyar al jefe de gobierno en sus aspiraciones presidenciales o personales en el último de los casos. En otro orden de ideas, secretario, usted ha manifestado a lo largo del último año la convicción de transformar las rutas de transporte público colectivo en corredores de transporte, en empresas que bajo el esquema de sustitución con autobuses de mayores dimensiones atiendan la deficiente atención que ofrecen los microbuses. 30,000 unidades de mediana capacidad entre microbuses, autobuses y vagonetas que prestan el servicio de transporte público cubriendo gran parte de la ciudad y atendiendo la gran parte de la demanda de 22 millones de viajes. La renovación de este parque vehicular a un ritmo promedio de 1,000 unidades por año de su gestión llegará a una cifra de 5,600 unidades, lo que representa el 20% de la renovación del parque a 5 años de gestión. Es decir, tenemos el riesgo de una meta incumplida. A este ritmo será hasta el año 2033 que se logre la renovación total de este parque, y si a esa renovación se le ha invertido 237 millones, se le tendrían que invertir 1,000 millones de pesos para lograr una renovación total, sin considerar que para el año 2033 las unidades que ya se han renovado serán para ese entonces obsoletas. Los 2,379 apoyos económicos para la renovación de unidades del Fideicomiso para el Fondo de Promoción del Transporte Público no resultan suficientes para el universo de por lo menos 30,000 concesionarios y su participación en los nuevos corredores se reduce. Lo preocupante de estos datos es que se trata de una modalidad de transporte más próximo a la ciudadanía, el que llega a todas las colonias, a todos los barrios, que circula hasta por las calles secundarias, que sirve de interconexión con otras modalidades de transporte, y nos preguntamos ¿qué pasará cuando desaparezcan los microbuses? ¿Quién se va a meter por esas calles secundarias a atender esa demanda de transporte y de conexión con algunos centros de transferencia modal que para ese entonces puedan brindar la atención? De Metrobús me preocupan las obras de su línea 4 que en su informe manifiesta que se han realizado en absoluta paz social. Habría que preguntarse sobre la categoría o el concepto de paz social. Cuando vecinos de la calle Eliseo Domínguez, a unas cuadras de aquí, hace unos días fueron reprimidos en la madrugada por granaderos al defender su entorno de la maquinaria. Y sin embargo, del otro lado del centro histórico, a los comerciantes informales, a aquellos que se les extorsiona para apoyar las campañas del partido en el gobierno, a ellos sí se les ofrece tregua hasta el mes de diciembre. De RTP cuestionamos el programa de transporte escolar porque fue un negocio para la jefatura de gobierno y porque a pesar de la resistencia de los planteles escolares se les obligó a sumarse, y más allá de ello, la mitad del parque vehicular destinado para el PROTE permanece parado, cuando en las delegaciones perimetrales hay un déficit de transporte colectivo accesible y que demanda la atención de RTP, porque con ese objetivo RTP fue creado, para proveer un transporte accesible para quien no puede pagar un transporte concesionado. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie los atiende, pero al final de ello, el partido del gobierno sí se puede servir de ellos. Del sistema de transporte eléctrico ya ni nos preocupamos. Estamos convencidos de que es un organismo rancio que necesita renovarse, que no es a través de la compra innecesaria de más trolebuses a través de un esquema PPS o en arrendamientos financieros complejos como rejuvenecerá el trolebús.
Es necesario poner atención en el tren ligero, invertir en su modernización y no debilitarlo al quitarle estaciones y arrumbar las unidades averiadas a ver cuándo son reparadas. Del metro demandamos al gobierno del Distrito Federal no más ordeñas al presupuesto y que se apliquen los recursos para lo que fueron programados. La demanda ya supera el servicio y solo se ve un deterioro continuo que se refleja en un mayor tiempo de recorrido para el usuario y que también impacta, querrámoslo o no, en la inseguridad al interior de las estaciones y en sus afueras, donde el comercio informal sigue siendo amo y señor de los accesos. En cuanto hace al ordenamiento del transporte público individual en su modalidad taxi, encontramos en su informe que aún prosiguen las dificultades para encauzar al orden a quienes prestan el servicio. La regularización de sitios y bases de taxi se ha conseguido en un 45% o en el mejor de los casos en un 55%. Confiamos en que la cifra de 30,000 unidades piratas de taxi proporcionada en su informe se acerque lo más posible a la realidad y sirvan para generar una política pública, un reordenamiento efectivo a mediano plazo. Sin embargo, los recientes operativos realizados en conjunto con el INVEA en 3 delegaciones, donde se detectaron apenas 30 unidades pirata, deja mucho que decir. Más aún cuando se comprometió con los taxistas a la actualización de la tarifa y en la publicación del acuerdo se incorporó la actualización sujeta a una revisión para darle otro sentido al acuerdo, en fin, otro sentido a la negociación. Pasando a otro de los temas trascendentales para la ciudadanía, la renovación de la tarjeta de circulación con chip. En el informe que nos presenta no se detalla el avance de este ejercicio de renovación de esta nueva tarjeta vehicular, ni cómo se pretende cumplir con el registro público vehicular y el sistema automatizado de registro vehicular del gobierno federal. Realmente hubo una medición de los alcances de la infraestructura de la Secretaría que tiene a su cargo para lograr la meta de renovar la tarjeta de circulación a casi 3,5 millones de vehículos del padrón vehicular en el plazo de un año. Y esta pregunta se la hago porque el mismo problema enfrentó la Secretaría cuando se vino la renovación de las tarjetas de identificación para los taxis. Hubo una sobresaturación de la demanda y, por supuesto, una insuficiencia de las oficinas de la Secretaría de Transporte y Vialidad para atender la misma. No se detalla en el informe los motivos por los cuales se amplió el término para su tramitación. Sin embargo, es un premio al incumplimiento. Y yo me pregunto, los cumplidos, señor secretario, ¿ellos qué premio tendrán por haber pagado en tiempo y forma la contribución y el derecho? Pero lo grave del asunto radica en que en la medida en que fue ampliado el plazo proporcionalmente, se han ampliado las quejas de los propietarios de automóviles por el tiempo que tarda su tramitación, así como por los casos de corrupción de los que han sido objeto por personal que identifican como colaboradores de la Secretaría, o bien por el coyotaje que es bien sabido al interior de su Secretaría y que a pesar de las décadas no se ha logrado erradicar. Más allá de eso, se acusa una complicidad de su parte. Los nuevos centros de transferencia modal, al parecer, salieron de su control. Otro nicho más de negocio e inversión que le fue arrebatado para dejarlo en manos de la Oficialía Mayor. Sin embargo, el asunto toral no es el negocio que se harán con ellos, sino la gran cantidad de autotransporte del Distrito Federal y del Estado de México que se mantiene en desorden. Quisiéramos saber si dentro de las reuniones del Gabinete Metropolitano, donde usted y el secretario del ramo del Estado de México se han cumplido o dejado de cumplir compromisos, porque los CETRAM se han convertido en paraderos inseguros, insalubres, deteriorados y no hay futuro para ellos. Finalmente, señor secretario, hay más pendientes que cumplimientos y estamos seguros que este gobierno, como los anteriores de su partido, seguirán con una deuda con la ciudadanía, con los mexicanos, una deuda que no tiene fin y no tiene para cuándo acabar. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.